Muy buenos días, Jocelyn. Buenos días a todos los aquí presentes, colegas y compañeros en general. El día de hoy me da mucho gusto realmente poder compartir con ustedes una vez más, ¿no? Un curso de actualización ya tan importante para nosotros en la unidad intensivos. Como intensivistas, como emergencistas y como cualquier licenciado en enfermería es importante conocer el monitoreo, ¿no? Entonces, la palabra monitorizar realmente es muy amiga de los enfermeros, ¿no? Porque somos nosotros los que estamos siempre al pie de la cama del paciente, somos los que permanecemos las 24 horas del día, si tengamos turnos de 6 o de 12 horas. Siempre permanecemos con el paciente y por tanto somos los responsables justamente de realizar el monitoreo, seguimiento, identificación de problemas que puedan existir. Y esto es mucho más, se puede decir, de mucha más responsabilidad, y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, porque nuestro paciente está en estado crítico. Entonces, al estar en estado crítico, realmente el monitoreo que realizamos a horario es básicamente un monitoreo graficado, porque realmente el monitoreo se hace minuto a minuto con el paciente. Entonces, estamos pendientes de algún tipo de respuesta a una intervención que nosotros podamos haber hecho. Estamos pendientes de algún tipo de complicación, tal vez, porque recuerden que los pacientes están en estado crítico, entonces muchas cosas pueden cambiar en un turno así fuera de 12 horas, de 24 horas, las cosas cambian y por lógica el estado de salud del paciente también. Entonces, por ello es que es importante el monitoreo. Actualmente tenemos monitoreo invasivo y monitoreo no invasivo. Entonces, en la UCI vamos a usar siempre un monitoreo básicamente un poco más invasivo porque queremos de alguna forma conocer mayores variables, ¿no? El día de hoy yo les voy a hablar, porque mis colegas anteriores les han hablado del monitoreo respiratorio, del monitoreo neurológico, y próximamente la colega que continúa de mi exposición va a hablar de repente ya del monitoreo un poco del sistema excretor, ¿no? Y de otros, ¿no? Yo no considero de que el monitoreo de cualquiera de los sistemas sea más o menos importante que uno u otro, porque vemos al paciente de manera integral. Lo que sí considero es que el tema que yo les voy a tratar en este momento es uno de los más importantes y trascendentales, porque el día de hoy vamos a ver la parte del monitoreo hemodinámico. Ya, el día de hoy sí vamos a ver parte del monitoreo hemodinámico y sí me gustaría que de repente vamos a prestar mucha atención porque en este monitoreo hemodinámico hay muchas preguntas, hay mucho que investigar, hay mucho que de repente que ver un poco más allá. Actualmente la tecnología ha avanzado bastante y con ello también ha mejorado cierta parte del monitoreo invasivo. Pero no podemos dejar de lado lo más básico y lo más importante, que es, por ejemplo, ¿no? El ritmo cardíaco del paciente, la presión arterial, etc. Entonces, en esta primera parte, que es el monitoreo de enfermería del sistema cardiológico hemodinámico no invasivo, en los pacientes críticos vamos a ver lo que es electrocardiograma, recordar un poco el electrocardiograma, el manejo del monitor que va a ser nuestro amigo, ya todos los días lo vamos a ver a cualquier hora, a cualquier minuto, y la presión arterial, pero la no invasiva, ¿no? Entonces, en el transcurso vamos a ir viendo más y más, ya vamos a generar de alguna manera en ustedes también algún tipo de curiosidad para que lo que de repente yo les doy el día de hoy no les sea suficiente, sino ustedes busquen un poco más, compartan algún tipo de experiencia. Entonces, la persona que trata siempre de investigar y la persona que digamos, de alguna manera le forma, le fomenta la curiosidad, es una persona que está siempre adelante, ¿no? No se conforma solo con lo que de alguna forma les damos, sino que a la vez también ustedes buscan un poco más. Entonces ya me presentó la licenciada, entonces yo soy Lilianina Sánchez Valladares, ¿ya? Y trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo, ¿no?
Soy enfermera emergencista, ya, con amplia experiencia en lo que es la unidad de cuidados intensivos. Y el día de hoy vamos a recordar primero la parte fisiológica, porque todo se basa en la anatomía y la fisiología, tan bonita que es para nosotros y tan importante para los enfermeros. Entonces vamos a recordar el día de hoy aspectos básicos. Como les dije, yo voy a hablar básicamente de toda la parte hemodinámica, o sea, todo lo que tenga que ver con la circulación, por eso es que está justamente una enfermera con un corazoncito ahí, ¿ya? Vamos a recordar el electrocardiograma, ¿ya? A ver, muy bien. A ver, vamos, yo de alguna forma también voy a pedir participación, ¿ya? Y vamos a ver y vamos a recordar que el electrocardiograma es una prueba, es un registro, ¿ya? Que va a ver la actividad eléctrica de nuestro corazón, la cual se produce en cada latido cardíaco. En cada latido nosotros vamos a desarrollar una actividad eléctrica. Esta actividad eléctrica, si bien es cierto, está determinada por múltiples factores. Uno de ellos es la activación del ciclo cardíaco. Si bien es cierto, hay activación tanto de aurículas como también como de ventrículos en los movimientos que posteriormente también vamos a ver que son tan conocidos como la sístole y la diástole. Entonces, si nosotros tenemos que estos movimientos son regulares en nuestro corazón, entonces tenemos que identificar que el electro justamente es el registro en papel, ¿ya? Justamente de esta actividad eléctrica. Nos va a servir y es de mucha utilidad, ¿ya? Sobre todo cuando queremos ver algún tipo de anomalía en la conducción eléctrica, de repente alguna anomalía en el ciclo cardíaco, ¿ya? Es una prueba tan sencilla de hacer y tan rápida de hacer que realmente tanto en las UCIs, en las emergencias como en hospitalización u otros servicios, es una de las más prácticas y sobre todo fáciles de leer por los enfermeros. Pero para eso nosotros debemos tener en cuenta que el electrocardiograma tiene una serie de ondas, segmentos e intervalos importantes, así como también tiene complejos. Entonces, ¿qué o por quién está determinado justamente el electrocardiograma? El electrocardiograma está determinado por una onda P, la cual va a significar la despolarización auricular. Como pueden ver ustedes aquí en la imagen, ¿ya? Como pueden ver ustedes aquí en la imagen, ya yo ya la puse, en la onda P, o quien va a iniciar el ciclo cardíaco, ¿ya? Significa o nos da a entender que hay una activación auricular, o sea, la sangre ingresa por las aurículas hacia nuestro corazón. Exactamente por cuál aurícula ingresa, ingresa exactamente por la aurícula derecha, ¿ya? Entonces pasa la onda P, es una onda positiva, ya sigan por favor la flecha, ya es una onda positiva, y automáticamente le sigue el segmento PR, ¿ya? Entonces, el segmento PR es un segmento porque está conformada por 2 a 3 ondas, ¿ya? Entonces, el segmento PR está conformado por el término de la onda P, la onda Q y posteriormente la onda R. Entonces, en este segmento PR se da el paso justamente de la aurícula hacia el ventrículo derecho, ¿ya? Pero solo es el paso, porque aún el ventrículo no está activado. El ventrículo está activado al cerrarse la válvula. Y esto va a generar la despolarización ventricular que se refleja, ¿ya? En el complejo QRS. ¿Ya? Entonces, el complejo QRS nos da a entender o nos registra la activación de los ventrículos. Posteriormente a ello, o ese es un movimiento, ¿ya? Ese es un movimiento al que nosotros le conocemos como diástole. Entonces, se cierran justamente los ventrículos, están llenos, y para que los ventrículos puedan enviar la sangre hacia el tanto, puede ser la vena pulmonar, como también puede ser la arteria aorta. Entonces, perdón, hay un poco de bulla en la parte de este exterior,
¿ya? Entonces, para que ello suceda, debe haber debe haber todo una cascada, ¿ya? Electrofisiológica, ¿ya? Y también electrolítica. Entonces, esto significa que la sangre está siendo eyectada. Entonces, cuando existe ese movimiento de eyección, ya el cual también vamos a ver después en un momento, ya, o lo que significa la sístole, ya, entonces nosotros vamos a encontrar que hay una despolarización ventricular, pero no todo queda en el movimiento activo, sino a la vez también cuando ya inyectó la sangre al corazón, tanto a los pulmones, a la circulación pulmonar, como a la circulación sistémica, los ventrículos tienen que recuperarse. Entonces existe también una repolarización ventricular, la cual está representada en la onda T. Entonces, ¿qué representan cada uno de las, qué representa en general el electrocardiograma? Representa el ciclo que va a generarse, el ciclo eléctrico que va a generarse en el corazón, ¿ya? Y que están ahí justamente representadas los movimientos tanto de sístole como de diástole. Entonces, la onda T es una onda de recuperación. Tenemos una onda T, un segmento ST, que es justamente este que se ve afectado ya cuando, por ejemplo, existen los infartos, ¿no? Segmento ST elevado, ¿no? Por eso que usted dice IMA ST elevado. También tenemos el intervalo QT, ¿ya? El intervalo QT, que básicamente es la actividad del ventrículo directamente, y el intervalo PR. Muy bien, entonces acá justamente como bien lo dice, ¿no? Cómo se obtiene un EKG, ¿no? Generación del impulso nervioso, el impulso cardíaco se da en el nodo sinoauricular. Posteriormente a ello está la activación auricular que está representada en la onda P. El intervalo PR representa la conducción nodo aurículo ventricular, mientras que el complejo QRS manifiesta la activación ventricular y la repolarización ventricular está registrada tanto en el intervalo en el intervalo ST como también en la onda T. Bien, entonces justamente aquí estamos viendo cómo de alguna forma se relacionan, ¿no? El movimiento que se da en el ciclo cardíaco y las ondas del electrocardiograma. Las ondas del electrocardiograma no solo representan, como les estaba diciendo, lo que es el ciclo cardíaco, sino también representa y nos da una idea de cómo está el estado del músculo cardíaco. Y no solo del músculo, sino también de las arterias del corazón. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros colocamos, ¿no?, las derivadas, ¿no?, porque nos dicen, tomen un EKG de 12 derivadas. ¿Cuáles son esas 12 derivadas? Y yo solo pongo 6 chuponcitos, ¿no? Entonces, esa era una pregunta que en algún momento yo me hice cuando estábamos en el pregrado, ¿no? Entonces, justamente las 12 derivadas son todas aquellas que nosotros colocamos para que puedan hacer una adecuada comunicación eléctrica en el corazón. Entonces, nosotros para eso vamos a recordar un poquito o búsquenlo, tal vez ustedes en internet, a lo que es el triángulo de Einthoven, ¿no? Este físico justamente estudió, ¿no? Cómo se da este tipo de comunicación y cómo nosotros podemos lecturarlo y registrarlo, ¿no? Entonces, para ello, tenemos las 12 derivadas son ABR, ABL, ABF, D1, D2, D3, y luego las que nosotros conocemos como los chuponcitos que decimos, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Pero cada una de ellas representa una pared del corazón. Entonces, así tenemos que la pared inferior del corazón está, o mejor dicho, está estudiada por la derivada de 2 y ABF, de 2, de 3 y ABF. La lateral alta está estudiada por D1 y ABL.
La cara septal está determinada por B1, B2, la anterior por B3 y B4 y la lateral por B5 y B6. Entonces, por ello que cuando nosotros queremos ver infartos, el electrocardiograma es uno de los métodos elegidos, ¿ya? ¿Elegidos para qué? Para que nos pueda dar una idea justamente de qué parte del corazón o qué parte de nuestro corazón se puede ver afectada por una hipoxigenación. A la vez también nos da una idea de qué arterias del corazón podrían estar afectadas. Acá justamente vamos a ver que tenemos a la arteria circunfleja, a la coronaria derecha tan importante, a la descendente anterior, y que son las tres más importantes que van a reinervar nuestro corazón. Entonces, entendemos aquí que, por ejemplo, la arteria circunfleja se ve mejor reflejada en B1, se ve reflejada en ABL, mientras que la coronaria derecha la vamos a estudiar un poquito más en D2, en D3 y en ABF. La descendente anterior lo vamos a ver mucho mejor en B1, B2, B3 y B4. Y luego ya para la parte ya un poco más lateral del corazón vamos a encontrar tanto la descendente anterior o la circunfleja. Entonces, una vez más, repito que la toma del electrocardiograma y la interpretación del electrocardiograma que nosotros podamos hacer realmente va a servir de mucho para poder encontrar muchas anomalías ya en nuestro corazón. Pueden ser anomalías de conducción eléctrica, pueden ser anomalías justamente de hipoxigenación, en el caso de los infartos, por ejemplo. Y otra de las cosas más importantes es que con el electrocardiograma nosotros vamos a poder ver ritmos y frecuencia cardíaca. Entonces, para eso, ya nosotros debemos hacer una adecuada lectura e interpretación del electrocardiograma. Entonces, ¿cómo yo, primero que nada, cómo yo tomo el electrocardiograma? Eso es algo que nos han enseñado nosotros desde el pregrado, ¿no? Dónde colocar de repente la derivación 1, la derivación 2, la derivación 3, dónde colocar el ABR, ABR, el ABF, el ABL. Ya eso ya está totalmente estudiado, determinado. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que realmente estoy tomando un buen electrocardiograma? Porque puede que, como alguna vez en algún momento me han dicho, ¿no? No, ponle el amarillo en la mano derecha, el rojo en la mano izquierda. No nos guiemos por colores. Eso es algo que ya no debemos hacer, ¿no? Entonces, eso de repente, no para profesionales. Los profesionales debemos tener un fundamento científico del por qué estamos haciendo nuestras acciones. Entonces, si yo voy a tomar un electrocardiograma y no me guío por colores, yo debo darme cuenta automáticamente en cuando sale el registro que si mi electro está bien hecho y bien tomado. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de que realmente mi electro está bien hecho y bien tomado? Lo primero es la configuración del equipo. Entonces, si mi electro está bien configurado, algunos ya vienen en automático, ojo, también depende de cada equipo. Ya algunos ya vienen en automático en donde la configuración es de 25 milímetros por segundo y el voltaje es de 1 milivoltio. Entonces, eso es lo que realmente así está. Muchos de nuestros equipos electrocardiógrafos ya están totalmente ya programados así. Pero ¿qué pasa si justo yo quiero tomar, pero justo alguien lo manipuló, no se dio cuenta, etcétera? Y lo dejó ya no en 25 milímetros por segundo, sino en 6,25. Mi electrocardiograma ya no va a ser de calidad. Puede que yo tome decisiones viendo ese electrocardiograma, de repente, ay no, tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White, y eso conlleva muchas más cosas. Entonces, a eso yo, si me doy cuenta, yo soy una enfermera preparada, ¿no? Y digo, no, pero este electro, en la parte de acá, siempre la parte final de todos nuestros electros, nosotros nos vamos a dar cuenta, colegas. Aquí está justamente la calibración del equipo. Y cómo yo me doy cuenta que mi equipo está calibrado o no está calibrado.
Y es justamente por este símbolo. Este símbolo cuadrado representa la calibración automática que hace el equipo. Asimismo, el equipo, ya de por sí, ya en la impresión del electrocardiograma, me da ya los valores. Aquí, por ejemplo, está 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Entonces, podemos decir que nuestro electro está configurado adecuadamente. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que están bien colocados los electrodos? Porque puede que yo me haya confundido. Yo soy un ser humano y por tanto los errores son muy fáciles de cometer. Pero ¿cómo yo me doy cuenta, no? De repente yo tomé el electro, me pidió el médico el electro, yo le llevo el electro y definitivamente no hay algo bien en el electro, pues las ondas están de un modo anormal. Entonces, yo como me doy, antes incluso de llevarle el electrocardiograma, yo cómo me doy cuenta que realmente lo he tomado bien. Hay dos formas. La primera es justamente ver la anormalidad en las ondas, pero si tal vez no tengo mucha práctica, porque puede pasar también que no tenga mucha práctica lecturando electrocardiogramas y mucho menos interpretándolo, entonces yo me voy a dar cuenta que en ABR, en este lado, ¿ya? El complejo QRS que debería estar positivo está negativo. Entonces, eso me da a entender que está bien posicionado, porque recuerden que ABR, ¿qué significa? La parte derecha. Entonces, por ello es que sí podría ser, no podría ser, debería ser el complejo QRS negativo. Y a la vez también B1 negativo o más negativo, como lo podemos ver también acá. ¿Por qué? Porque también está del lado derecho. Entonces, todo aquello que yo coloque en el lado derecho de la persona siempre va a estar más negativo, porque los polos se van alejando del corazón, porque el corazón está del lado izquierdo. Entonces, si yo veo estas dos, ABR negativo y B1 más negativo, entonces me doy cuenta que mi electrocardiograma está por lo menos bien tomado, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de ello. Muy bien, acá justamente vemos ABR B1, como ya les había enseñado. También yo debo saber si mi ritmo o del electrocardiograma es o no es sinusal. ¿Y yo cómo me doy cuenta, licenciada, que el ritmo que está en el electrocardiograma, eso no es sinusal? Yo veo qué significa ritmo, ¿no? Dice, tú estás yendo al ritmo de la música, dice, ¿no? Entonces, acompasado, se puede decir casi igual o similar, ¿no? Pero ¿qué ocurre de repente si yo veo un electrocardiograma que realmente no está rítmico? O sea, no van a la misma par. Veo una onda P por un lado, veo un QRS por otro lado, veo una onda R que primero tiene 4 cuadraditos, luego tiene 6, luego tiene 8, no tiene ninguno. Estoy frente a una taquicardia. ¿Cómo yo me doy cuenta si realmente mi ritmo es sinusal o no es sinusal? ¿Y por qué yo le digo ritmo sinusal? ¿No? Hablamos de un ritmo sinusal cuando la activación del impulso eléctrico se da a raíz o se inicia en el nodo sinusal. Por eso es que se llama ritmo sinusal. Entonces, si yo no tengo un ritmo sinusal, estoy frente a una taquiarritmia, bradiarritmia o simplemente ante una arritmia. No necesariamente las arritmias te generan taquicardias o bradicardias. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo,
Yo veo y digo, mi paciente está fibrilando, pero su frecuencia cardíaca no es mayor a 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente puede ser un paciente cardíaco, puede ser un paciente que tiene ya tratamiento anterior, de repente con algún antiarrítmico, etcétera, pero no está siendo bien regulado. Entonces, estos pacientes pueden llegar tanto a la UCI como a la emergencia u otros áreas o servicios, ¿ya? Y no necesariamente el paciente está en estado crítico. Pero esto es, conocer el ritmo es muy importante, porque ustedes pueden encontrar, sí, pacientes críticos con ritmos, o mejor dicho, con ritmos no sinusales o arritmias. Muy bien. Entonces, para yo encontrar un ritmo sinusal, porque yo les tengo que enseñar lo que es lo normal, para que ustedes cuando encuentren algo que no es normal, digan, ah, ya, algo pasa aquí. Entonces, el ritmo, ya mejor dicho, debe ser, ya. Sobre todo ustedes van a ver la derivación 2. Muchos de los médicos siempre dicen incluso, dame un dedos largo, dicen, ¿no? O quiero ver el dedos largo. Lo configuran ustedes en el electrocardiógrafo y sale, ¿no? Porque es una impresión, básicamente. Entonces, ustedes van a encontrar que la onda P debe ser positiva en la derivación 2, negativa en ABR. ¿Recuerdan por qué ABR? Porque es el lado derecho, ¿ya? Y soy fásica en B1, o sea, B1 no va a tener regularmente gran expresión de la onda P, ¿ya? Porque también está al lado derecho, pero un poco más cercano al corazón, y debe ser positiva en el resto de las derivadas. ¿Será verdad? A ver, vamos a ver. Miren cómo está. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Por aquí tenemos una onda P, por aquí también, onda P. En ABR vemos que la P es negativa, vemos que la P es negativa, onda P negativa. En el resto está positivo. Entonces, es verdad, ¿ya? Toda onda P debe ser seguida de un complejo QRS. Esa es otra de las, se podría decir, características de un ritmo sinusal. Toda onda P debe ir seguida de un complejo QRS. ¿Cómo podemos ver aquí en la imagen? Onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Y así yo encuentro un ritmo sinusal. Pero ojo, que no necesariamente es tal cual como lo dice, porque podemos tener un ritmo, una bradicardia sinusal, y no necesariamente nuestra frecuencia está entre 60 y 100. Lo importante es la presencia de la onda P y si esta va seguida de un complejo QRS. A la vez, las ondas R deben ser constantes y equidistantes. O sea, yo tengo una onda R acá, más o menos al mismo nivel tengo otra, otra y otra. Si yo no tengo eso, estoy frente a una arritmia. Y a la vez, el PR, el intervalo PR, debe ser constante. ¿Ya? Entonces, debe tener la misma longitud, debe medir lo mismo, que es de aproximadamente 0.8 a 0.12, ¿ya? Debe ser lo mismo que en todo nuestro electrocardiograma. Entonces, si yo tengo esas 5 características o 4 de ellas, yo ya puedo calificar a un ritmo como sinusal. Si yo no tengo alguna de ellas, entonces mi ritmo es no sinusal o arrítmico. Muy bien. Otra cosa que ya vi que mi electrocardiograma está bien tomado, ya vi cómo está el ritmo, es arrítmico, no es arrítmico, ¿ya? Ahora yo debo aproximadamente calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, hay algunos electrocardiógrafos que ya te calculan, ¿no? En la parte inferior ya te calculan la frecuencia, pero no hay nada mejor que tú misma poder observarlo, tú mismo poder observarlo. Entonces, hay métodos y técnicas para justamente calcular la frecuencia cardíaca cuando hablamos de un electrocardiograma. Una de estas formas es encontrar si mi ritmo es regular
o irregular. Si yo ya identifiqué el ritmo, sí, tengo un ritmo regular, entonces hago la siguiente operación. La siguiente operación es con un ritmo regular como el que estamos viendo aquí en la pantalla, un ritmo regular, ¿ya? Yo debo calcular un aproximado de la frecuencia cardíaca. Entonces, yo divido 1500, ¿ya? 1500 en aproximadamente solo 6 segundos. Yo voy a contar la cantidad, ¿ya? De cuadraditos, ¿ya? Que hayan hasta calcular los 6 segundos. Entonces tengo que luego voy a ir dividiendo, y esta es una regla, de 300, 150, 100, 75, 60. Entonces, ¿cuánto es? Es 1500, ¿ya? Justamente entre el número de cuadraditos. El número de cuadraditos puede ser de repente 15. Entonces, más o menos 100. Lo otro es hacer justamente esta, ¿ya? De 300, 150, 100, 75, 60, 45, etcétera. También es un método válido. Pero recuerden que esto es básicamente para un cálculo, no es exacto. Pero si yo tengo un ritmo irregular, entonces yo debo calcular de igual forma, justamente en 6 segundos, ¿ya? Un número de QRS, el número de QRS que haya, ¿ya? Y lo voy a multiplicar por 10, por ejemplo, ¿no? Puede ser que haya, a ver, ¿cuántos QRS hay acá? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Multiplico esto por 10 y me da una frecuencia cardíaca de aproximadamente 130. Entonces, esta es una forma, digamos así, un poco antigua de poder calcular la frecuencia cardíaca. Es un cálculo aproximado, ¿no? Aproximado. No nos va a dar valores de 75, 78, 76, no nos va a dar ese tipo de valores. Nos va a dar valores siempre que terminan básicamente en cero, porque es tanto multiplicado por 10 como también como dividido entre 1500, entre el número de cuadraditos. Entonces, por ello es que es importante, sí, porque nos da una idea de si nos encontramos frente a una taquicardia o a una bradicardia. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros hemos hecho estos tres aspectos importantes en nuestro electrocardiograma? Ya hemos visto la calidad, hemos visto justamente el ritmo, si es regular, irregular, hemos calculado la frecuencia cardíaca y encontramos que realmente no hay un ritmo sinusal. Entonces nos encontramos frente a una arritmia. ¿Ya? Entonces, antes de hablarle un poco de las arritmias, esto es algo que es importante también que ustedes lo conozcan, ¿no? Cuando yo encuentro algún tipo de anormalidad, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas observables en el electrocardiograma. Por ejemplo, una de las más importantes y las que se van a observar y es bastante llamativo son las ondas T. ¿Alguien recuerda qué significaba la onda T? Significaba justamente la repolarización ventricular. Entonces, si representa la repolarización ventricular, entonces, si yo encuentro una onda T elevada, 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 mucho más que un complejo QRS, indica que ese ventrículo no está siendo repolarizado, no, automáticamente se está despolarizando. Entonces, eso es bastante grave. Entonces, puede ser causa, justamente una de las causas de paro cardíaco es hipo o hiperpotasemia. Entonces, si nosotros tenemos una hiperpotasemia, así como la vemos aquí en el gráfico, ya se observa en el electrocardiograma, es de bastante importancia. ¿Ya? Ustedes observan en el monitor un tipo de onda de esa manera y es de bastante importancia, porque eso quiere decir que algo no está bien en ese ventrículo. Y si el ventrículo, que es el responsable de la eyección de sangre hacia las grandes arterias y los grandes vasos, no está siendo repolarizado, entonces es un ventrículo que en algún momento te va a hacer una arritmia fatal.
Y esto puede ser causa de paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco. Entonces, así se observan las hiperpotasemias. Pacientes renales, por favor, de mucho cuidado. Siempre, paciente renal con un potasio por encima de 6, traten siempre de tomarle un electrocardiograma. Igual, así se observan las hipopotasemias, ¿ya? Las ondas T están invertidas. ¿Y cómo se observa la hipercalcemia? ¿No? Hay un acortamiento, ¿ya? La hipercalcemia produce un acortamiento justamente en el intervalo ST. En el intervalo ST, en el intervalo QT, ahí ustedes van a encontrar que hay un acortamiento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué es el calcio? ¿No? Yo les invito de repente a que ustedes puedan lecturar un poco más respecto a lo que es el potencial de acción cardíaco. Y ustedes ahí van a encontrar la importancia del calcio en la célula miocárdica y cómo hace justamente ese efecto de repolarización justamente en el ventrículo, ¿ya? A diferencia, ahí están también los casos de hipocalcemia en el electrocardiograma. Anteriormente, alguna vez, cuando hice algún tipo de exposición de este tipo, me preguntaban, ¿no? La hiponatremia, ¿no? La hipomagnesemia, ¿produce alteraciones hidroelectrolíticas? Entonces yo le decía que sí produce alteraciones muy graves, como por ejemplo la hiponatremia, te puede llevar a convulsiones, ¿no? Porque el sodio es uno de los electrolitos que con más, ¿no? Es la neurona justamente la que hace mayor uso de esto, así como la glucosa, ¿ya? Pero en el caso de anomalías en el electrocardiograma, son estos dos electrolitos, el potasio y el calcio, son aquellos que van a producir mayores alteraciones, son las más observables. No es que los demás no existen, existen, pero son más observables y más fatales, ¿ya? Son causa de muerte, la hiperpotasemia y la e hipercalcemia. Las arritmias cardíacas, que es lo que les estaba hablando anteriormente, son cualquier tipo de alteración y trastorno en el ritmo cardíaco. Se pueden dividir en dos grandes grupos, las taquiarritmias y las bradiarritmias. Cuando las alteraciones producen justamente latidos por encima de los 100, son 100 latidos por minuto. Y las bradiarritmias cuando producen latidos cardíacos o una frecuencia cardíaca menor a 50 o a 60 latidos por minuto. Allí se considera una bradiarritmia. Las bradiarritmias también pueden ser clasificadas de acuerdo a su origen, encontrándose como supraventriculares y arritmias ventriculares, siendo las ventriculares las más peligrosas. Las supraventriculares se originan en las aurículas o en el nodo sinusal, mientras que las ventriculares en los ventrículos. La frecuencia cardíaca puede ser taquiarritmia y bradiarritmia, que ya lo hablamos, y los modos de presentación de las arritmias pueden ser paroxísticas o crónicas, justamente lo que les decía, ¿no? Pacientes que ya tienen unas arritmias ya crónicas, ¿no? De carácter permanente. Y las paroxísticas son aquellas que se presentan de manera súbita. Muchas veces son pacientes en debut justamente de algún tipo de arritmia, nunca han tenido ellos problemas con la frecuencia cardíaca, pero estaban haciendo alguna actividad, etcétera, porque mayormente se presentan al esfuerzo y presentaron pues algún tipo de arritmia paroxística. Entonces, de un momento a otro se presentó, lo llevaron por emergencia y bueno, y está justamente para poder estudiar, ¿no? Origen, lo que les decía, las taquiarritmias supraventriculares y las ventriculares, ¿no? Se podría decir, las taquiarritmias son un poco las más peligrosas. Es mucho más peligroso una taquiarritmia que una bradiarritmia. A no ser que hablemos de una bradiarritmia de tercer grado, ¿no? Un bloqueo, pero de tercer grado. Entonces, una taquiarritmia supraventricular, ustedes lo van a observar, es de un complejo QRS angosto.
porque recuerdan que si es supraventricular, quiere decir que hay una anomalía en la conducción en las aurículas. Pero si yo ya encuentro una taquicardia ventricular, o sea, quiere decir que el QRS es un QRS ancho. Y como les decía, las taquicardias ventriculares o aquella arritmia que se manifieste a nivel ventricular es una de las más peligrosas y motivo y causante de muchos paros cardíacos. Según las características del electrocardiograma, las podemos dividir en lo que es la duración del QRS, que justamente es eso, QRS ancho y QRS angosto, y la ritmicidad del trazado, ¿no? Dividiéndose justamente ya en algún tipo de arritmias que pueda producir justamente las llamados, por ejemplo, los frútero-auriculares, que son algún tipo de taquiarritmia, ¿ya? Y también tenemos aquí, también vamos a tener lo que son las extrasístoles, que ya les voy a tener que explicar un poquito más. Y las bradiarritmias, las taquicardias, ya justamente ya poniéndoles nombres un poco, ¿no? Las de QRS estrecho y las de QRS ancho, ¿no? QRS estrecho cuando es menor a 0.12 milímetros por segundo y aquí las de QRS ancho las mayores a 0.12. Pero también podemos que ver cuando son regulares y son irregulares. Entonces, cuando son regulares hay una amplia clasificación realmente de lo que son las taquiarritmias y hablamos de taquicardias sinusales, taquicardias paroxísticas supraventriculares, las siempre llamadas las TPSB y los frútero-auriculares, mientras que los irregulares son la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. Mientras que los de QRS ancho pueden ser tanto regulares como irregulares, ¿ya? En las taquicardias regulares tenemos a la taquicardia supraventricular con conducción AB aberrante, ¿ya? Ahí tenemos las irregulares, las fibrilaciones ventriculares y las fibrilaciones auriculares, pero con conducción también aberrante. Luego tenemos a las bradiarritmias, que como les había dicho en su momento, las bradiarritmias no son tan emergencias, a no ser que hablemos de un bloqueo de tercer grado que ya le produce una frecuencia cardíaca menor a 40. Entonces, las bradicardias se pueden dividir en bradicardia sinusal, ¿ya? Cuando hay una frecuencia cardíaca menor de 60, pero siempre hay una onda P. Y los QRS son constantes. Las bradicardias también, también podrían ser por bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares se producen cuando el impulso eléctrico no se conduce de las aurículas hacia los ventrículos, sino que son llevados en cualquier momento, podría ser en cualquier parte del corazón y que están llevadas hacia los ventrículos. ¿Ya? Eso genera enlentecimiento y por eso es que hay una frecuencia cardíaca menor justamente a 60. El grado 1, los bloqueos de grado 1, están caracterizados por un retraso en la conducción del impulso, ¿ya? Pero ninguno de ellos se bloquea. Los de grado 2, algunos impulsos conducen y otros se bloquean. Y los de grado 3 es cuando todos los impulsos se bloquean. Entonces, por ello les decía que las de grado 3 sí son indicación para colocación de marcapasos. Incluso nosotros vamos a ver de repente en las UCIs, vamos a ver a pacientes que ya son portadores justamente de marcapasos. Y a veces llegan a las UCIs, tanto sean a la UCI general o a la UCI médica o como antecedente de algún tipo de enfermedad, ¿ya? O a la UCI cardio, porque también ustedes pueden de repente elaborar alguno de ustedes en las UCIs cardiovasculares, cardiológicas. Entonces, sí hay también pacientes que justamente vienen con su marcapaso, ya sea de repente marcapaso externo, sea marcapaso ya unicameral, bicameral, etcétera. Ya hay pacientes que usan o son portadores de marcapasos y en algunos pueden estar disfuncionantes. Y es por ello que les lleva los bloqueos de tercer grado. Muy bien, entonces vamos a reconocer, vamos a tener un video aquí, ya en donde vamos a reconocer las principales arritmias, ¿ya? En este video
Quiero que ustedes observen. Vamos a observar una taquicardia supraventricular. Entonces, es una taquicardia de ritmo regular, pero no hay onda P, como ustedes pueden ver, no hay una onda P. Luego tenemos a los determinados flúter auriculares. ¿Por qué flúteres, licenciada? Es regular, pero hay una diferencia. Los dientes de sierra, como pueden ver aquí. Aquí tenemos una fibrilación auricular. ¿Y por qué es fibrilación, licenciada? Yo no entiendo. ¿Por qué es una fibrilación? Porque no hay una onda P. La taquicardia ventricular, ¿por qué? Porque los QRS están anchos, pero es monomórfica, porque como ustedes pueden ver, es regular. A diferencia de una taquicardia, esto es una taquicardia ventricular polimórfica, o lo que le llaman las torsades de Points. Es muy peligrosa. Si ustedes ven este ritmo en sus monitores, porque el paciente va a ingresar a hacer paro. Este es un ritmo sinusal. Como pueden ver, aquí tenemos una onda P, un QRS, y todos son constantes. Es regular, ritmo de la unión o ritmo o nodal, ¿no? En este caso, podemos ver una extrasístole. ¿Qué significa extrasístole? Cuando hay un impulso, no termina el ciclo y nuevamente se produce. No termina el ciclo y nuevamente se produce. Se alarga un ciclo, pero el otro no. Entonces, eso es una extrasístole, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo otro tipo de arritmia, ¿no? O sea, aquí ya encontramos, de repente también son las extrasístoles. Este de acá es la fibrilación ventricular. Este es un ritmo de paro. Como pueden ver, la frecuencia cardíaca está entre 270, 240. Es un ritmo bastante caótico. Entonces, este es un ritmo de paro, ¿no? Ese es un Wolff-Parkinson-White, ya que es básicamente un síndrome de preexcitación, en donde, como pueden ver, hay casi dos ondas P, ¿no? Entonces, una onda P le conduce, otra onda P no, y así sucesivamente. Entonces, ese es un problema, ya, pero que se ocasiona básicamente en el nodo sinusal. Y este es un supradesnivel, paciente que mayormente está con un infarto de repente, ¿no? Paciente que está con un infarto, una elevación del segmento ST. Así se ven las elevaciones del segmento ST. Esta es una bradicardia sinusal. Ya hablando un poco de las bradicardias, es una bradicardia sinusal porque la frecuencia cardíaca está menor de 50, pero está constante. Este es un bloqueo de primer grado. ¿Por qué, licenciada, bloqueo de primer grado? Porque el PR está más ancho de lo normal. O sea, ya no es entre 0.8 y 0.12, sino está un poco más alargado. Esto mayormente no produce síntomas. El MOVIX 1 es un bloqueo de segundo grado. El bloqueo de MOVIX 1, como pueden ver, por momentos la onda P sí le conduce, por momentos se aleja, por momentos no produce, por momentos se aleja. El MOVIX 2 ya es aquella en donde no es, o sea, el MOVIX 1 es un poco más constante, pero el MOVIX 2 puede que la onda P ya no llegue ni siquiera a producir nada, ni alargado ni no alargado. Entonces, acá produjo, por acá también, pero aquí, por ejemplo, no produjo nada, no hubo, no citocardia. Y este es el bloqueo de tercer grado, el que le digo que es el más peligroso, ¿no? Frecuencias cardíacas por debajo de 30 incluso, ¿no? No, el paciente no está muerto, es un bloqueo. Entonces acá, por ejemplo, una onda P no ha producido nada, no ha producido ningún impulso. Entonces las ondas P realmente ya no producen, no hay, los impulsos son producidos en cualquier parte del corazón, pero no en el nodo sinusal. Muy bien, entonces yo les voy a dejar justamente este video como para que ustedes puedan de alguna forma adiestrarse un poco más en lo que es el reconocimiento de ritmos cardíacos. Muy bien,
Entonces hemos visto la parte del electrocardiograma. Sé que de por sí hablar del electrocardiograma es realmente voy a llamar así, es bastante complejo. Incluso hay libros que solo hablan del electrocardiograma. Entonces les invito a que ustedes puedan lecturar un poco más, de repente adiestrarse un poco más, tomar la mayor cantidad de electrocardiogramas posibles. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entrenarse justamente en esta lectura e interpretación del electrocardiograma. Lo otro, que el siguiente tema es el manejo del monitor multiparámetro. Entonces, realmente este monitor va a ser su amigo, ¿ya? Va a ser su amigo, va a ser realmente el instrumento con el cual ustedes van a monitorizar, valga la redundancia, a su paciente. Es un equipo médico de naturaleza electrónica, el cual permite monitorear los signos vitales del paciente que se encuentra en estado crítico o que deben ser sometidos a una supervisión médica continua. Eso es lo más bonito del monitor, que realmente es continuo. ¿Ya? Realmente se llama multiparámetros porque tiene muchos parámetros para yo poder monitorizar al paciente, ¿no? Tiene desde la temperatura, que es algo tan sencillo y tan fácil de repente, es uno de los primeros signos vitales que nosotros nos han enseñado, ¿ya? Hasta también la presión de variabilidad de pulso, que realmente es tan complicado, ¿no? Realmente decimos, no, pero eso es difícil, yo ni siquiera sé qué valor es, no me acuerdo qué representa, pero va desde de lo simple a lo complejo. Por eso se llaman monitores multiparámetros. Lo bueno de estos monitores es que tú los debes configurar. Entonces, justamente el conocimiento de cómo poder hacer esta configuración es lo que realmente le vuelve tan llamativo a lo que es el monitor. ¿Ya? Se puede configurar de forma manual, también se pueden establecer parámetros en los valores y nos dan alarmas, ¿no? Nos dan alarmas justamente ¿para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta de algún tipo de anomalía que se da en nuestro paciente y que está justamente en estado crítico. ¿Para qué? Para detectar, mostrar y almacenar los principales parámetros vitales de un paciente. Como les decía, el monitor nos da múltiples parámetros. Muchos de nuestros monitores son de 8 parámetros. Marcas hay diferentes, formas de presentación hay diferentes, es como un celular, ¿no? Un celular también nosotros, yo por ejemplo puedo tener Samsung, nuestra colega puede tener un iPhone, nuestra colega puede tener un Xiaomi, y las interfaces son diferentes, pero realmente la utilidad es la misma para todos. Entonces, tenemos aquí los siguientes parámetros, ¿no? Para evaluar lo que es el electrocardiograma, la respiración, la temperatura, la presión arterial, sean invasiva o no invasiva, ¿ya? La saturación de oxígeno, la variabilidad de presión del pulso, la presión invasiva que les decía, y en muchos, al menos en los que tenemos en la unidad de cuidados intensivos, también nos brinda la opción de la presión intracraneal. Por ello es que cuando nosotros tenemos los drenajes Becker, ¿no? O incluso para monitorizar presión intraabdominal, lo podemos usar con nuestro monitor multiparámetros. Entonces he traído un pequeño video para que ustedes puedan observar cómo vamos a configurar el monitor. Como pueden ver, este es el monitor. Acá estamos encontrando parámetros ya establecidos y cómo los configuro. Por ejemplo, este es un dragger. En el dragger yo voy a configurar aquí, en esa como tuerquita, y estos son todos los parámetros que tengo. Electrocardiograma, vamos a poner un poquito, ¿ya? Para poder enseñarle los parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, electrocardiograma. NIBP significa Blood Pressure o Pressure Blood Non-Invasive, o sea, NIBP, eso significa. O sea, presión arterial no invasiva. Luego tenemos respiración, saturación de oxígeno, temperatura 1, temperatura 2, tenemos CO2. Aquí donde nosotros podemos ver ART1, eso es para presión arterial invasiva o para línea arterial. Tenemos también el ICP2, que significa para PIC, es un parámetro especial para PIC. Y luego tenemos uno que dice PA, que es la tercera. Entonces tenemos hasta para evaluar al paciente con línea arterial,
tenemos para evaluar presión intraabdominal e incluso tenemos para evaluar PIC. Hay también el parámetro del CO, tanto el CO2, ¿ya? El BIS, que es para la monitorización neurológica, que seguro lo han visto ya el día de ayer. El intervalo PR, ¿no? Justamente lo que les decía, tan importante para identificar algún tipo de bloqueo. PPB, que significa presión de variabilidad del pulso, y también tenemos una opción de temporizador, o sea, para que en un momento determinado guarde justamente estos tipos de parámetros vitales. Entonces, nosotros la forma de configurar en el Dragger es simplemente colocar un check, como lo van a ver acá. Yo quito, pongo algún tipo de repente de, no quiero que me evalúe la respiración, no quiero, por ejemplo, que me evalúe el CO2. Entonces, yo lo cierro y en automático se configura. Ya no me está dando el CO2, tampoco me está dando la respiración. Pero luego yo quiero configurarlo, sí, sí quiero, me es importante el CO2. CO2 y respiración. Vuelvo a configurar, cierro y en automático se programa. Pero ¿qué es importante para que yo pueda realizar una buena monitorización? Ojo, a veces nosotros configuramos todo y decimos, pero ¿por qué no me da el valor? Como en este caso, ¿no? Que todavía sigue un signo de pregunta en el CO2. Y es porque los cables, porque miren qué cantidad de puertos hay, ¿no? Entonces, realmente nosotros debemos también tener conocimiento de los cables, ¿no? Miren, por ejemplo, ese es el cable para CO2. Entonces, lo vuelvo a colocar. Lo coloqué, espero un momento, está justamente pudiendo lecturar el monitor y comenzó la lectura de CO2 en este caso, ¿no? Ahí tenemos la cantidad de puertos, la cantidad de cables también. Realmente los cables son varios, ¿ah? Son varios cables los que tenemos. Muy bien, les voy a dejar también el video para que ustedes de repente puedan lecturarlo un poco más o verlo una vez más. Muy bien. Otro tema importante dentro de nuestra parte de monitoreo no invasivo es la toma de la presión arterial no invasiva. Entonces vamos recordando también, al igual como hemos recordado en el electrocardiograma, vamos recordando un poco la frecuencia cardíaca, vamos recordando qué es el electro, vamos recordando todo ello. Ahorita vamos a recordar un poco la presión arterial no invasiva. La presión arterial no invasiva es aquella que mide la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso sanguíneo. Por eso se llama presión arterial, o sea, es la presión justamente de la sangre ante las paredes de las arterias. La presión arterial está determinada por dos características o dos factores muy importantes. El primero es el flujo sanguíneo y el siguiente es la resistencia que puedan tener justamente los vasos sanguíneos ante este flujo. Entonces depende de dos factores, como les decía, de la resistencia que pueda hacer el vaso sanguíneo, la cual es diferente en los grandes vasos como la aorta y es diferente en los vasos más distales o más pequeños, como pueden ser las arteriolas, etcétera. Y el otro es el flujo sanguíneo. Entonces, este flujo sanguíneo va a ser diferente, va a tener distinto gradiente de presión según las paredes de los vasos. Entonces, la presión arterial, vamos a recordar, justamente les decía, obedece a dos leyes físicas muy importantes. ¿Ya? La ley de Ohm, que en este caso, este físico realmente lo estudió no como presión arterial, o sea, no era un físico biólogo, era más que todo un físico que estudió justamente que los fluidos eléctricos, porque así fue como empezó, los fluidos eléctricos obedecían justamente a una presión, por eso le llaman energía potencial, y a una resistencia que puedan tener estos cables ante justamente esta energía.
pero ya extrapolándolo un poco más al campo biológico, encontró que en los fluidos, justamente el flujo sanguíneo, porque él determinó la parte del flujo sanguíneo, era la resultante o el resultado de una división entre la presión y la resistencia que este podría ser justamente a este paso, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm está determinada que hay una resistencia ante una determinada presión. Y esto está también a la vez determinado por el flujo sanguíneo. Le da mucha importancia al flujo sanguíneo. Luego tenemos también a otro físico también que es Poiseville, ¿ya? Poiseville estudió que existe una resistencia al flujo, ¿ya? Pero le dio una matiz más importante, que hay una relación entre el flujo, la presión y la resistencia. Entonces, por eso decimos, ¿ya? Que no solamente es importante la característica justamente de la presión y la resistencia, sino a la vez él le agregó que de por sí la sangre o el fluido tiene ciertas características, ya como por ejemplo la viscosidad, la cantidad de sangre, que también ejercen influencia justamente en esta resistencia. Entonces, estos dos físicos se unió todo esto ¿para qué? Para que podamos entender nosotros que la presión arterial es justamente un conjunto, ya vamos a decir, de características donde tiene que ver no solamente los vasos sanguíneos, sino también la fuerza con la que es distribuida hacia el organismo. Entonces, ¿quién entra aquí de importancia? Los ventrículos, la sangre, el flujo que pueda tener. Porque recuerden que entonces ahí sacamos, nosotros vamos ya un poco ingresando a patologías, en donde decimos que el paciente entonces que tiene hipovolemia no va a tener una buena presión, porque el flujo sanguíneo está disminuido. Y en el paciente que, por ejemplo, tiene una patología ya de repente, un shock séptico en donde el problema es justamente a nivel distributivo, entonces también va a tener una presión baja, porque ahí ya sería cuál es el problema, las resistencias. Entonces vamos un poco ya de repente aterrizando, ¿ya? Y vamos a encontrar que la presión arterial, ya vamos entrando un poco ya a variables hemodinámicas, que es justamente la parte fuerte de nuestra exposición el día de hoy, vamos a encontrar que la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Entonces, esto recuérdenlo bastante, porque lo vamos a hablar bastante. Gasto cardíaco por resistencia periférica total. El gasto cardíaco a la vez está determinado por el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. La resistencia periférica total está determinada por el diámetro interior del vaso. A la vez, el volumen de eyección o el volumen minuto está determinado por el volumen sistólico como diastólico. Para la sístole, que es el movimiento de contracción de salida de sangre hacia los vasos, está determinada por el inotropismo y por la poscarga. Entonces, vamos durante toda nuestra siguiente exposición, vamos a hablar de precarga, de poscarga, vamos a hablar de todo ello. Y para la diástole, que es el movimiento de relajación cuando hay una entrada de sangre a las cavidades, vamos a hablar de precarga. ¿Ya? Entonces vamos a recordar justamente lo que les decía al inicio, los movimientos, ¿no? de la bomba cardíaca, que son la sístole y la diástole, y la importancia de cada uno de ellos. La sístole, por ejemplo, es el movimiento de contracción. Por eso decimos presión arterial sistólica sobre presión arterial diastólica. ¿Por qué es importante la sistólica? Porque justamente está representando ¿ya? El movimiento o la fuerza con la que la sangre va a salir del corazón a bombear los grandes vasos y los órganos más importantes, ¿ya? Es la salida de sangre hacia los
vasos, mientras que la diástole va a representar el movimiento de relajación, es un movimiento más pasivo, en donde los ventrículos se llenan de sangre para que luego puedan ser eyectados. Entonces es básicamente una entrada de sangre hacia el corazón. ¿Cómo medimos la presión arterial? ¿No? Hay diversas maneras actualmente. La tecnología, tanto como para el monitoreo hemodinámico, como para la toma de presión y como para todo, así como para los monitores, también ha mejorado bastante, ¿no? Digamos así, el avance de la tecnología nos ha significado para nosotros un avance, justamente, valga la redundancia, ya que nos ha facilitado muchas cosas, ¿no? Sin embargo, la presión arterial, sin embargo, la frecuencia cardíaca, etcétera, ha sido motivo de estudio de hace muchos años atrás. Por eso es que justamente, por ejemplo, Ohm, Boisseville, todos ellos ya estudiaban de alguna manera, ¿no? La presión arterial y todo ello. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el científico Korotkov, ¿ya? Había de alguna forma, estaba interesado justamente en encontrar, ¿no? Una forma de medir la presión arterial. Entonces, él identificó que tanto la presión sistólica como la diastólica eran audibles con ayuda de un estetoscopio. Entonces, por ello es que nosotros usamos nuestro brazalete con nuestro esteto, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos identificar los ruidos de Korotkov. ¿Ya? Los ruidos de Korotkov en la fase 1, dice el primer ruido nos indica la presión arterial sistólica, la fase 2 puede ser un ruido muchas veces no audible, sin importancia clínica. La fase 3 tampoco tiene importancia. En la fase 4 los ruidos se van apagando. Y en la fase 5, que es casi el último ruido que vamos a escuchar, representa la presión diastólica. Según las últimas clasificaciones que nos ha brindado AJA, como también la Sociedad Internacional de Hipertensión, que es la ISH, ¿ya? Entonces, en la clasificación de la hipertensión basada justamente en esta institución, nos dice que ya no es ya la presión de 120 como 80, ¿no? Ya no es lo que regularmente nos han enseñado, sino que habla ya de una presión normal cuando la sistólica es menor de 130 y la diastólica menor de 85, ¿ya? Entonces tenemos una presión ligeramente normal cuando de alguna forma tenemos una sistólica entre 130 y 139 y una diastólica entre 85 y 89. La hipertensión de grado 1 está clasificada cuando tenemos una sistólica entre 140 y 159 y una diastólica entre 90 y 99. Y la hipertensión de grado 2, la cual puede generar muchas de las anomalías y consecuencias fatales que actualmente tenemos, es que la presión sistólica es mayor a 160 y la diastólica mayor o igual a 100. Entonces, ¿qué hay en nuestro país y por qué es importante de repente la toma de la presión y que nosotros conozcamos, ¿no? Según la revista de Salud Pública en nuestro país en el año pasado, en el 2021, 1 de cada 5 peruanos tiene hipertensión arterial. Está clasificada como hipertenso. Podrá ser de grado 1, de grado 2, etcétera, pero está clasificado como hipertenso. Y aparecen cada 4 nuevos casos por 100 personas en un año. Entonces, ¿cuántos nuevos casos realmente aparecen? ¿No? Aproximadamente 25% de la población que no tiene ningún tipo de enfermedad ya actualmente tiene este diagnóstico y por cada año. Entonces, solo la mitad de los pacientes tienen el diagnóstico previo de su condición. O sea, lo más trágico de todo ello es que cuando ya aparecen de repente las consecuencias renales, neurológicas, recién nos damos cuenta que tenemos presión arterial elevada, ¿no? A todo ello se suman los malos hábitos alimenticios, el estrés, etcétera. Pero ¿a qué quiero llegar, no? Con todo ello, es que la presión o la medición de la presión arterial y su posterior control es importante. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes van a tener como, cara, o como antecedente
o como consecuencia la enfermedad que les lleva a la unidad de cuidados intensivos, porque tenemos muchos pacientes renales, tenemos muchos pacientes que ingresan por urgencias dialíticas, tenemos muchos pacientes que de repente ingresan ya, por ejemplo, ¿no? Un paciente que ingresó por un hematoma subaracnoideo, sutural, pero que como antecedente tenía fibrilación auricular y como antecedente tenía hipertensión. Entonces, tan importante, ¿no? El monitoreo justamente de este tipo de signos vitales en este paciente. Entonces, la presión arterial nos da una idea justamente de la fuerza que tiene la sangre al momento de pasar por las principales venas y arterias, sobre todo, por eso se llama presión arterial, de nuestro organismo. Parámetro totalmente importante cuando queremos nosotros ver el estado hemodinámico de nuestro paciente, el cual justamente en este momento vamos a tratar. Muy bien, hemos concluido con el tema 5.